capítulo 6 de Escuchando la voz de Dios. A mí se me hace más fácil decir oír la voz de Dios. Amén. Pero estamos escuchando la voz de Dios. Y comenzamos, dice, entendimiento e interpretación. Gracias a todos los que han venido. Me gozo de verlos porque han perseverado desde la primera vez. Eso me habla que anhelan crecer. El discipulado es parte para el crecimiento. Nadie puede decir que creció si no va a un discipulado. Amén. Imagínense los niños que nunca los mandáramos a la escuela. Y a veces se dice, no, en la casa le podemos enseñar. Nunca se le puede enseñar igual como cuando. En la escuela no es tanto que aprenden sobre la vida, aprenden conocimiento, pero aprenden a poder sobrellevarse con los demás. Amén. Ahí es donde uno madura, cuando tienes que aprender a rozarte con las demás personas. Amén. Entonces dice aquí entendimiento, que dice proceso mental de una persona que comprende, interpretación personal, poder superior de discernimiento, estar completamente familiarizado con, para captar el significado, las implicaciones o la importancia de. Escuchar la voz de Dios para ti es uno de los objetivos claves de esta clase. Desarrollar una relación más profunda con el Padre. Hoy no vino Amner, ¿verdad? No lo veo. Dice, con el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. A medida que avanza en su relación con el Espíritu Santo, que dirige, guía, enseña y consuela, Él le mostrará todas las cosas. Comienza con su relación con el Espíritu Santo, quien nos muestra los caminos del Padre a través de Jesucristo, quien ha allanado. ¿Saben qué es la palabra allanar? A ver, el hermano que todo lo sabe y si no lo inventa. Allanar es como emparejar algo. Sí, allanar es como hacer camino parejo, ¿cómo se dice? Sí, como formar un camino. Dice, allanado el camino para que regresemos a nuestro diseño y propósito original para llevar la gloria a Dios. Amén. A medida que crecemos y el Señor comienza a revelar nuestros dones, talentos y habilidades, debemos aventurarnos en la iglesia local para encontrar un lugar de bendición. Si usted tiene una pluma o un lápiz por ahí, póngale un número 1 a un ladito de eso que acabamos de leer. Dice, a veces es ayudar, ujier, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, voluntario para eventos, etcétera. Cuando a más nosotros servimos, más nuestros dones se van a desarrollar. El don es como un músculo. Más usted lo usa, más se va a ir desarrollando. Por ejemplo, digamos, el hermano Guillermo, él comenzó como ujier. Era así como ujier, ¿verdad? El que trae la agüita y cositas así. Después comenzó abriendo los servicios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, y ¿verdad? Y ahora ya está de salmista, amén. Y ahí va avanzando. Después ya ha podido también predicar. ¿Pero por qué? Porque a más tú ejercitas tus dones, más tú puedes tener esa habilidad de poder ir avanzando y creciendo y desarrollando tu don. Nadie puede decir, oh, yo tengo el don de intercesión, pero si nunca ora, si nunca viene a la oración, no puede tener el don. ¿Sí me entiende? La cosa es de que cuando descubrimos el don, gracias a Dios ya ustedes, como en el 2020, ustedes recibieron la clase de los dones, 20, entre 20 y 20 y algo. Amén. Entonces la mayoría entendieron qué dones tenían. Se recuerda que hasta hicieron como un test. Ese ayuda bastante. Si usted no lo ha hecho, un día lo va a hacer conmigo. Amén. Yo todavía tengo esos tests. Amén. Y eso le ayuda para desarrollarse en la iglesia. Cuando nosotros nos vamos desarrollando en la iglesia, vamos madurando y aprendiendo a escuchar la voz de Dios. No podemos llegar y decir, oh, ya soy cristiano, ya vengo, me siento, soy parte de la iglesia
pero ya escucho la voz de Dios. No, cuando nosotros nos vamos desarrollando en el ministerio, trabajando para el Señor, haciendo lo que Dios nos está poniendo a hacer, suceden muchas cosas, hermanos. Por eso a mí me gusta que cuando alguien llega empiece como el deseo de servir. Y eso lo vemos cuando Jesús liberó a aquel hombre que tenía un montón de demonios. ¿Se recuerda? El Gadareno. Ese dice que en cuanto fue libre, ¿qué fue lo primero que preguntó? ¿Puedo andar contigo? ¿Puedo servir? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Ok, comienza con tu casa. Ve y sirve a los de tu casa. Ve, háblale de tu casa. Ve, dales el ejemplo a los de tu casa. Ahí es que nosotros ya empezamos desde la primera vez que usted aceptó a Jesús. Usted tiene que empezar a servir con los que le rodean. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesús, mi primer enfoque era ir a México a hablarle del evangelio a mis abuelos. Era como mi meta principal, ¿sí me entiende? Después ya gracias a Dios todos, primos, primas, tíos, de todos se convirtieron, pero mi meta eran ellos, porque usted sabe que cuando se gana la cabeza es más fácil ganarse los brazos, ¿saben? Entonces ahí es a lo que nosotros vamos. Cuando usted ama a Dios y acepta a Jesús, su primer anhelo tiene que ser servir al Señor. ¿Por qué? Porque en el servicio usted se va a rozar con la gente, con el hermanito que no le quiere hacer caso, y más los sugieres. Usted ha visto cuando los sugieres van a sentar a la gente, usted lo sienta en una silla, el señor o la señora se sienta en otra silla, y ahí es donde uno se roza y usted va creciendo. No se crece solo en la silla. Amén. Entonces aquí dice que una vez que ya usted comienza, o Dios comienza a revelarle, ¿cuándo es cuando Dios comienza a revelarle sus dones, talentos y habilidades? A medida que crecemos. Aquí lo dice, donde usted puso el número 1. A medida que crecemos, Él nos va a ir revelando. Amén. Vamos a leer Mateo 23:11. Si el hermano Guillermo lo lee, por favor. Dice, pero el que es mayor entre nosotros será vuestro servidor. El ministerio quíntuple es edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. Póngale un número 2 ahí donde dice el conocimiento de Dios. Y continúa en Efesios 4:6 al 27. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos, más a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, ¿qué es? Sino que Él también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió muy por encima de todos los cielos, para poder llenar todas las cosas. Y Él dio unos apóstoles, otros profetas, unos evangelistas, unos pastores y otros maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Deténgase ahí tantito. ¿Quién fue el que dio los dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Jesús. Jesús. Sí, porque aquí comienza diciendo, está hablando de Jesús, que Él subió y luego dice que bajó, y entonces dice que Él dio dones a los hombres, y dice que dio a uno los hizo apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. ¿Para qué fue? Léalo, hermano. Para la edificación de unos y otros. Para la perfección, bueno, aquí dice para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Póngale ahí arribita un 3 y abajo un 4. Amén. Y luego dice que yo lo continúo leyendo, hermano. Dice al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que de ahora en adelante no sean más niños. ¿Qué dice aquí? De un lado a otro y llevados de un lado a otro con viento de doctrina, por eso de los hombres y la astuta con la cual acecha para engañar. El 15, antes bien hablando la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo que es la cabeza, es decir, Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué en las iglesias, no en esta, más que nada en China, hay todavía mucha inmadurez en la gente, en los cristianos o miembros? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Por qué en la mayoría de iglesias todavía hay mucha inmadurez entre los cristianos? Por la falta de crecimiento. Ya estamos algunos todavía por debajo del nivel de crecimiento. Usted lo acaba de leer. Estoy testeando su sueño. Ay, veo como que se están quemando unos cerebros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias que solo están enfocadas en el evangelismo. Hay iglesias que solo están enfocadas en el pastorado. Hay iglesias que solo están enfocadas en un área, en el maestro. Por ejemplo, si usted quiere aprender la Biblia perfectamente, la iglesia bautista. La iglesia bautista, hermano, le hace aprenderse la Biblia, los 365, los 400, no sé qué. O sea, le hace aprender desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay iglesias donde solo es y de ahí no lo sacan. ¿Sí me entiende? No hay más, solamente hay eso. ¿Sí me entiende? Pero para que crezcamos el 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, se requiere 5 ministerios establecidos por Jesús. ¿Cuál es? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en la siguiente clase, así que no faltes, Rodolfo, sí, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a aprender qué hace cada uno de estos. Amén. Yo solo le traje una partecita. Esto no lo tiene su clase. Pero los 5 ministerios son apóstoles. ¿Qué hace el apóstol? El apóstol fundamenta y establece la iglesia trayendo orden. ¿Qué hace el profeta? Recibe la revelación y la comunica para edificar y guiar a la iglesia. ¿Qué hace el evangelista? El evangelista anuncia el evangelio y llama a la conversión. El evangelista es el que acarrea a la gente. Es como las abejas, no ovejas, ¿verdad? Abejas que van a las flores y traen la miel. Si el evangelista no está activado, no, la iglesia está así. ¿Sí me entiende? Entonces, para que podamos jalar, una vez que llega la evangelista, ¿cuántos han pasado su carro por el car wash? Bien. Bueno, hay unos, ¿verdad?, que todavía les entra un poco de temor ahí, pero bueno, cuando entra el car wash, primero le echan en las llantitas, ¿verdad? Luego ya va más adelante y va un trapito limpiándole todo su carro. Luego ya va más adelante y le echan un jaboncito y así. Eso producen los 5 ministerios. Usted trae la ovejita toda llena de ¿cómo se dice? De bis o de pulguitas, toda llena de pulguitas, viene y se la entrega al profeta para que la libere. Y una vez que el profeta la libera, se la entrega al pastor para que la eduque, para que ¿cómo se dice? La mime. Y una vez que el pastor terminó, se la entrega al maestro para que la eduque. Eso es lo que hace falta en las iglesias. Por eso vemos tanta falta de madurez. Hay iglesias, hermano, que semana tras semana tienen gente nueva. Se están convirtiendo. Pero después del primer domingo,
Ya no regresan, ya no hay nada. O sea, nada más fue emocionalismo del momento y ya no hay quien los eduque, no hay quien los prepare, no hay quien los libere. Entonces, por eso Jesús estableció esto. Los pastores cuidan, alimentan y guían espiritualmente a los creyentes. Los maestros enseñan la palabra de Dios, ayudan a comprender y comunicar una verdad bíblica. Ahora, ¿cuál es la mentalidad del inmaduro? Diga conmigo, ay, me estoy metiendo muy profundo. ¿Cuál es la mentalidad? No, el pastor tiene que ir a evangelizar. No, el pastor tiene que liberar. No, el pastor tiene que enseñar. Y le avientan todo al pastor. Y el pastor se sobrecarga y le da cuello. ¿Sí me entiende? ¿No ha oído? Muchas iglesias, hermano. Muchas iglesias, los pastores terminan quitándose la vida por la sobrecarga que hay en ellos. ¿Sí me entienden? Pero cuando usted sabe el don que Dios le ha puesto, usted lo empieza a ejercitar. Usted digamos, ¿cuántos evangelistas hay aquí? Usted es evangelista. Cuando usted sabe que es evangelista, usted se trae a alguien. Nunca lo verá solo. El evangelista nunca lo verá solo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque el evangelista siempre tiene que traer acompañamiento. Si no, no se siente bien. Y una vez que el evangelista trae, imagínense que todos los que estamos aquí trajéramos una persona el domingo. ¿Cuántos somos? ¿Unos 10, 15? El domingo ya fuéramos 30. ¿Sí me entienden? O sea, el asunto es de que tenemos que, cuando una vez que maduremos, empezamos a trabajar. Ya no es de que, no, es que la hermana María es la que tiene el don de sanidad, ella tiene que andar orando por la gente. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí me entienden? O sea, ya no es aventarle ¿cómo el hot potato? La papa caliente. La papa caliente al hermano. Es de que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Yo le diría algo. Si entre todos nos proponemos trabajar en nuestro don, de aquí a diciembre, hermanos, algo revienta. Hay una bomba que va a reventar. ¿Sí me entienden? Pero eso ya es cuando maduramos y decimos, voy a poner la mano en el arado y lo voy a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, continuamos en la parte de abajo. Por eso sometemos nuestros dones a la iglesia, porque es el lugar donde se forma y se edifica en los planes y propósitos de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios, es decir, el saber de Dios, hasta que todos los conozcamos. Fíjese que yo nunca he estado de acuerdo, esto me han venido a decir, cuando la gente viene y me dice, oh, pastora, el Espíritu Santo me puso que me puedo mover de iglesia y me voy a ir a la más grande de aquí de Georgia. O sea, hermanos, el Espíritu Santo nunca te va a sacar de un lugar donde estás desarrollando tus dones y llevarte a un lugar donde te vas a sentar. ¿Sí me entienden? Porque normalmente las iglesias grandes ya están establecidas, ya la mayoría tienen ahí. Yo hablaba con uno de los hermanos, no me gusta decir los nombres, pero hablaba con él y me decía, en tal iglesia yo fui, pero ahí son como 15 hojas de protocolo para que usted pueda desarrollar algo dentro de la iglesia. Hacer 6 meses de membresía, estar bautizado, haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, yo no sé, son como 15 hojas. Imagínese. Pero si Dios aquí le da la oportunidad de desarrollarse, una vez que ya usted está creciendo, es porque Dios quiere hacer algo. ¿Sí me entiende? Dios quiere moverse de una manera sobrenatural. Ahora, continúe, Ruti, en la parte de abajo, por favor. Los dones. Revelan algo acerca de Dios: sanidad, liberación, discernimiento de espíritus, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, gracia, generosidad, milagros. Los dones son para que sepamos quién es Dios. Entonces sabremos quiénes somos nosotros. Debemos creer y buscar quién es Él. Por lo general tratamos de descubrir quiénes somos primero.
cuando es sabiendo quién es Él, que sabemos quiénes somos. Amén. Interpretación, continúe. Una adaptación o versión particular de una obra, método o estilo. Yo le traigo otra traducción, otro significado, que es el proceso de comprender el significado original. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, para dar la interpretación tenemos que conocer cuál fue su origen por lo que se habló allí. ¿Sí me entiende? Entonces, eso ya se le llama interpretación. Continúe, por favor. ¿De quién interpretación estás viviendo? Una pregunta aún mejor es, ¿en cuál interpretación estás viviendo? Aquí hay 3 relatos diferentes de una historia. Naveguemos esto juntos. Lea Mateo 26, de 6 al 13, por favor. Dice Mateo 26:6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que tenía un vaso de alabastro lleno de Ungüento. ungüento muy precioso, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba sentado a la mesa. Pero cuando sus discípulos lo vieron, se indignaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? ¿Para qué es este desperdicio? Dice, porque este ungüento bien podría haberse vendido a mucho y dado a los pobres. Cuando Jesús le entendió, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Porque ella ha hecho una buena obra en mí. ¿Por qué siempre tendréis a los pobres con vosotros? Pero a mí no siempre me tenéis, porque derramó este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo hizo. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, allí también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. Ahora yo le pregunto, cuando se habla de esta mujer, ¿qué usted recuerda? ¿La mujer pecadora o la mujer que usó el ungüento? No. La mujer pecadora. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ahí lo que sigue. Juan Carlos, por favor. En primer lugar, observamos la introducción de Mateo de Simón como el leproso. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa en ese día. Un leproso también podría ser una referencia a un marginado o a alguien a quien evitar. ¿Qué y por qué presentó Mateo a Simón como un leproso? Investigaremos esto más adelante en el libro. Ahora Mateo presenta a la mujer como que tenía un vaso de alabastro con ungüento muy precioso. Los discípulos de Jesús, que pueden haber incluido al mismo Mateo, se indignaron por el desperdicio de un ungüento tan precioso y valioso. Los discípulos no entendieron al momento la puntualidad de su obediencia. Continúe. Esta es una gran ilustración de la perspectiva celestial y la perspectiva terrenal. La interpretación de Dios de la situación fue encontrar a alguien que pudiera ungir a su Hijo Jesús para el entierro. Qué honor que se le otorgó, mientras que el pensamiento humano miraba la situación a través de una lente financiera. Justo ante los ojos de los discípulos, su evento tan histórico que llevaría a la salvación del mundo, y todo lo que podían ver era el costo financiero del mismo. Amén. Sorry, Marcio, lee lo que sigue, por favor. La otra página. Si alguna vez... Dice, si alguna vez vamos a vivir la interpretación de Dios en nuestras vidas, tendremos que ser guiados por el diseño y plan. Muchas veces no es lo que otros pueden ver e incluso nosotros mismos. Es un plano que tiene
una perspectiva celestial por el Espíritu Santo. Todos tienen opiniones basadas en su experiencia o falta de experiencia. A veces su sistema de creencias o la falta de un sistema de creencias que equivocados están en ellas. Que equivocados están con ellas. Sus opiniones no detuvieron su obediencia al momento. Ahora, ella pasa a los libros de historia como la que ungió a Jesús para el infierno. Dios siempre para el entierro. Dios siempre se está moviendo en lo invisible. Amén. Aquí vemos que cada quien tuvo su propia interpretación. Y hoy en día, lamentablemente, hay gente todavía con esa mentalidad. Hace unos años atrás, era como en la pandemia, creo, había un cantante cristiano que estaba vendiendo su carro. Y se le ocurrió, ¿verdad?, anunciar que estaba vendiendo su carro. ¿Y qué cree que la gente empezó a decir? Ay, debiera de darlo a los pobres, hay tanta gente que necesita. Y, o sea, la misma interpretación que se dio en aquel tiempo todavía se sigue dando en estos tiempos. Pero ya cuando nosotros tenemos un cambio de mentalidad, ya usted no mira lo que se desperdicia, usted mira lo que Dios va a hacer. Usted ve lo que esa mujer estaba haciendo, a pesar de que nadie había pagado por ese perfume, era de ella, ¿sí me entiende? Pero todos estaban preocupados que estaba derrochando el perfume en los pies de Jesús. O sea, porque la mentalidad natural nos lleva a ver lo natural. Pero la mentalidad espiritual nos lleva a ver lo espiritual. Y hace un tiempo atrás yo aprendí, el pastor que dijo, yo he aprendido que lo que no conozco, mejor ni lo comparto ni lo digo. ¿Sí me entiende? Porque cada persona va a tener una interpretación diferente. Hoy en día, por eso, yo casi al Facebook no me meto, pero usted se mete a Facebook, mira, hay una riña ahí unos con otros, y que tú dijiste, que yo te dije, y que aquel, porque cada persona tiene una interpretación diferente. No sé si usted alguna vez ha visto, hay una foto que corre por ahí entre las redes sociales, y son dos muñequitos que están mirando un 6 o un 9. El que está de este lado mira un 9, y el que está de este lado mira un 6. Y el punto está de que dependiendo del lado que tú lo veas, es la verdad. ¿Sí me entiendes? Porque tú lo estás viendo de este lado, tú ves un 6, pero lo ves de este lado, ves un 9. Entonces, aquí vemos que los discípulos, ellos estaban viendo desde un ángulo diferente. Pero Jesús y el Padre estaban viendo desde el ángulo espiritual. Imagínense que esa mujer jamás hubiera hecho eso, no hubiera habido quien ungiera a Jesús. Mas, sin embargo, Dios tuvo que usar una persona inocente, una persona que no tenía nada que ver, para que todavía hoy en día se hablara de ella, y lamentablemente se habla de ella ¿cómo? Como la pecadora, ¿sí me entiende? O la que derrochó el aceite o el ungüento. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos. Para poder entender, cuando Dios habla, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo le aseguro que a todos aquí Dios ya nos ha hablado. Pero a veces, no sé, la forma en que Dios nos habla, usted dice, pero yo, y luego estamos como Gedeón, ¿verdad? Yo, si soy el más pequeño de mi casa y el más pobre de mi rancho, yo, o sea, yo, un empresario como Félix, yo le aseguro que cuando Dios le ha hablado a Félix sabe como que se queda, ¿yo? ¿Sí me entiende? Porque a veces nosotros nos vemos con nuestros ojos naturales, pero sabe que Dios a usted lo mira totalmente diferente. Dios jamás va a decir, oh, ¿cómo se dice temor? El fear, el que temía tanto. No, hoy el pastor Osvaldo, ¿sí me entiende? O sea, nunca le va a hablar a usted por su pecado o por sus decadencias o condiciones. Le va a hablar por cómo Dios lo está mirando. Por eso cuando Dios nos diga, yo te veo como un empresario, yo te veo, no sé, profetizando, pastoreando, evangelizando, créalo, porque así es como Dios nos ve. Amén. Nos quedamos ¿dónde? Hasta el último párrafo de... No llegamos por demanda popular. Léalo, Lorena, por favor. Dice, no llegamos al destino por demanda popular,
de quiénes somos. Algo sucedió en la vida de esta mujer que la convenció de que pertenecía allí, que necesitaba estar allí. Amén. Póngale un 5 ahí a un ladito. Y vamos a Marcos 14, 3 al 9. No sé si Susana tiene su hoja, ¿puede leerlo? Marcos 14, 3, 9, sí. Y estando en Betania, en casa de Simón el leproso, estando él sentado a la mesa, vino una mujer que traía un vaso de alabastro con ungüento de nardo muy precioso. Y ella rompió la caja y la derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí mismos y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio del ungüento? Porque podría haberse vendido en más de 300 denarios. ¿Están en oración? Sí. ¿Qué será 300 denarios? ¿Alguien sabe cuántos dólares son? $300. Vamos a poner un perfume. Eran unos $3,000. Digamos un perfume de $3,000. Por eso pues estaban pillando los discípulos. Continúe, hermana. Y eso que no era el esposo, ¿verdad? A ver, continúe, hermana. Y haber sido dado a los pobres. Y murmuraron contra ella. Y Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra en mí. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. Ha venido antes de ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Amén. Vea lo que dice aquí. Al leer el relato de Marcos sobre la situación, Marcos también se dirige a Simón como el leproso. O sea que este pobre señor ya había sido liberado de la lepra, pero le seguían diciendo Simón el leproso. O sea, yo creo ya tenía años liberado de la lepra, pero seguían. Y vea, o sea, el cambio de mentalidad. Y lamentablemente a veces nosotros, o sea, caemos en eso. Y por eso uno debe de pensar bien cuando uno llama incluso a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, cómo usted le va a llamar. ¿Sí me entiende? Porque a este pobre señor, Marcos, Lucas y Juan, lo tenían todavía como leproso. Amén. Y lo dice, también notó, y no solo notó, sino que supo el costo exacto del ungüento. Marcos se centró en la reacción de la gente ante lo que acababa de hacer. Jesús afirmó su comportamiento y explicó el significado de su acto. Faltaba el momento. Jesús estaba plenamente consciente de su agenda celestial. Trató de explicárselo a los espectadores. No podían ver este momento crucial. Dios le dijo a Jeremías antes de crearte en el vientre de tu madre, y comenzó a decirle para qué estaba destinado. Jeremías todavía no estaba en su propósito desarrollándolo, pero ya Dios le estaba profetizando lo que él iba a hacer. Jeremías no sentía que encajara en la descripción que Dios le estaba dando. Y ahí vamos, el siguiente es Lucas, ¿qué? 7, 36 al 50. Ruthie Junior, ¿lo puede leer, hija? Por lo menos los primeros, hasta antes del 40. Los primeros 20. Los primeros 20. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora por mí, supo que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo. Trajo un vaso de alabastro. Ungüento, de alabastro con ungüento. Y se puso a sus pies detrás de él llorando y comenzó a lavarse sus pies con lágrimas y los secó con los cabellos de su cabeza y besó sus pies y los untó con el ungüento. Amén. Ahora vea que nuevamente cómo se dirigen Lucas hacia la mujer, como la mujer pecadora. Y luego continúa diciendo ahí, dice,
al ver esto el fariseo que le había convidado, habló dentro de sí diciendo, si fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. O sea, lamentablemente, la gente que estaba en esta escena no miraba ni la restauración que estaba teniendo la mujer, ni la liberación que estaba teniendo la mujer. Ellos estaban viendo enfocados en el pecado. Solamente el diablo, el enemigo, es el único que lo va a señalar por su pecado. Solamente Dios jamás. ¿Recuerda qué fue lo que hizo Dios con nuestros pecados? Hasta el fondo del mar. ¿Sí me entiende? O sea, ya Él nunca le va a decir, el vicioso tal, o el borracho tal, o el drogadicto tal. No, Él siempre le va a decir a lo que Él lo va a llevar, dónde lo quiere poner. Amén. Entonces continúa diciendo aquí. Vamos hasta el número 47, Lucas 7:47. Si el pastor me lo lee, por favor. Lucas 7:47. Si él, no trae sus lentes. Félix, por favor. Sí. Por tanto te digo, casi en la parte de abajo. 4 líneas. Sí. Ya la consigo para todos. Sí. Por tanto les digo que sus muchachos. No, creo que tampoco usted trae lentes, ¿no? Perdón, sus pecados les son perdonados porque aman mucho, pero a quien se le perdona poco a poco ama, y el que dijo sus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa amén, empezaron a decir dentro de sí mismo, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo la mujer, tu fe te has salvado, ve en paz. ¿Qué riña traía toda esta gente que se llamaban, supuestamente eran gente de la iglesia? O sea, que la traían contra Jesús. Primero decían, si fuera profeta, se daría cuenta con quién está hablando. Dios, por más profeta de hueso colorado que seas, jamás te va a avergonzar frente a los demás. Al menos que ya tiene años detrás de ti diciéndote, arregla tu casa, arregla tu vida, arregla tu vida. Si ya, entonces ahí ya es cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Ya viene la justicia para ti. Pero de ahí en fuera hay gente, hermanos. Yo acabo de leer un libro que posiblemente más adelante se los voy a recomendar. Ese libro hablaba de que una vez estaban en una conferencia y había un hombre que robaba y que no era de lo mejor. Entonces que él llegó a la conferencia. Y cuando llegó a la conferencia, Dios le empezó a hablar, pero todo lo bonito, ¿verdad? Tú vas a ser empresario, yo veo tu familia restaurada. Y el hombre por dentro, pero es que si supiera todo lo que yo soy. No, esa misma noche el hombre salió transformado. ¿Por qué? Porque Dios le habló y le mostró el propósito que Dios tenía para él. Mucha gente, hermanos, cuando no tiene idea de su propósito es cuando entran en drogas, entran en vicios, porque no tienen una meta o un propósito a dónde llegar. Pero una vez que Dios te descubre tu propósito, tú trabajas por eso, te esfuerzas por lograr lo que Dios ya te ha puesto. Incluso la palabra dice que aunque usted no quiera, Dios es el que va a poner en usted el querer como el hacer. Entonces aquí vemos que estos todavía seguían alegando con Jesús sobre la mujer que había sido pecadora. Entonces yo aquí en el 47 dice, por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco se le ama. Yo aquí puse una nota, añadí una nota, y yo le puse, por eso es peligroso sentirse santo por siempre santo. Cuando la persona, incluso juzgar a una persona, eso es peligroso. Dice, porque a más reconocemos nuestros errores o nuestros pecados, más perdón y amor vamos a recibir de Dios. Por eso vemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pecó David? O sea, David era el que tiene toda la lista
de pecados. Muchas veces. Y entonces, ¿cómo entendemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque es el único, yo se lo dije, de acuerdo al Salmo 59, me parece 50 y algo, dice que David venía delante de Dios y decía, Señor, examina mi corazón y conoce lo más profundo que hay ahí. O sea que es como decirle usted a su esposa, toma mi teléfono, revísalo todo, ahí lo que quieras encontrar. Bueno, el pastor él es así, ya él puede usar mi teléfono y el mío, nosotros no tenemos nada ahí, ¿verdad? Pero hermano, hay gente que lleva hasta el teléfono al baño, ya lleva el teléfono, lo trae en el baño, se sienta a comer y va ahí, o sea, no lo suelta por nada. Pero imagínense que David vino delante de Dios y dijo, toma mi teléfono y revisa todas las páginas de Google o no sé de qué he revisado. O sea, veamos, por eso Dios dijo, tú eres conforme a mi corazón. Porque reconoces que eres pecador, pero me necesitas para poderte librar. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante reconocer delante de Dios. Ahora dice, en el relato de Lucas, Abiel, lo lee por favor, la parte de abajo del versículo. En el relato de Lucas. En el relato de Lucas se dirige a Simón, ¿no? Como fariseo, bueno, ya de perdida le quitaron el leproso. Este hace que me pregunte por qué Mateo y Marcos llamaron Simón el leproso. Sí, el leproso. ¿Será porque tenía lepra y fue sanado por Jesús? ¿Sería por lo que Simón lo invitó a cenar a su casa? Una vez más, otro de la historia. Otra interpretación. ¿Alguno de ustedes aquí, no es para hacerlo sentir mal, pero alguno de ustedes era borracho antes de venir a Cristo? O sea, pero esos borrachos que caminaban y ya llegaban que apenas usted. ¿A usted le gustaría que se dirían, Guillermo el borracho? Félix el borracho. ¿Se da cuenta? O sea, cambia bastante la historia. Y lamentablemente mucha gente así es como todavía se dirige. En las colonias de nosotros, allá en los países de nosotros, ya va el viejito, el borracho. ¿Sí me entiendes? La señora que siempre roba. O sea, ¿se imagina? De verdad, o sea, hoy en día todavía se hace eso. Pero es en sí, para Dios eso no es agradable. Porque una vez que Dios ya limpió y restauró una persona, Él no quiere que se le esté llamando por su pecado, ¿sí me entiende? Sino por lo que Dios ha pensado de ellos, amén. Continuamos. Hermano, María, ¿usted todavía no puede leer? Ya puede. Bueno, ya se integró la hermana. Bienvenida, hermana. Ya puede leer bien. Marcos también señaló, por favor. Marcos también señaló que ella era una mujer pecadora de la ciudad y continúa compartiendo su entrada emocional. La mujer se acercó por la espalda de Jesús. Ella vino como seguidora, ella vino como una indigna. Los hombres que estaban allí comenzaron a cuestionar quién era Jesús, ya que lo veían como un profeta de Dios. ¿Por qué Jesús permitiría que una mujer pecadora de la ciudad tocara sus pies? Simón comenzó a dudar del discernimiento de Jesús. Wow. ¿Sabe que a veces se tiene la idea que cuando... Bueno, le voy a contar. Hace muchísimos años, cuando conocimos el primer profeta en la iglesia donde hubo un mini avivamiento, decía el pastor, todos, la mayoría tenían la idea, hombre, que va a venir el profeta tal. Y no, que va a venir nadie, hermanos, nadie quería acercarse al profeta porque pensaban que pues iba a señalar, ¿verdad? Mas, sin embargo, o sea, sí, esa vez creo que fue el mayor nivel de liberación que hubo, pero en realidad, o sea, él nunca, de toda la gente, nunca yo escuché que lo señalara. Y mucha gente, hermano, mucha gente tenía como cierto temor. A veces no porque tengas el pecado como un hábito, pero pues no eres perfecto. O sea, todos aquí sabemos que no eres perfecto. Entonces, no, va a conocer mis pensamientos, no sé, me va a sacar a la luz algo. Y no, Dios nunca hace eso. Yo le cuento algo, esto son de las historias que tengo muy reservadas, pero viene a la luz eso. Hace muchos años yo fui a ministrar a México, a una iglesia en México. Entonces a los profetas que habíamos llegado nos tenían en el altar. O sea, no sé si usted ha visto unas iglesias que tienen como unas sillas arriba. Entonces estábamos ahí.
de repente viene una jovencita como unos 20, 25 años y se tira a mis pies, hermanos, frente a todos. Era en el tiempo de la alabanza. Y empieza a llorar y llorar. Es que yo no quise hacerlo y yo estaba como, ayúdame, Señor, ¿y ahora qué con esta señora, esta muchacha? Al final ella se confesó y lo que había pasado que ella había cuidado a su sobrino y el sobrinito tuvo un accidente y murió. Y ella se sentía como, ¿cómo se dice? Culpable de eso. Y eso como que ella la liberó. Yo no necesité ni ponerle manos ni nada. Simplemente Dios usó la unción para poder liberar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un profeta, nunca debemos de tener temor de que la unción nos va a señalar. Al contrario, acerquémonos más para que Dios nos revele nuestro propósito y que esa unción nos libere todavía de algunas cositas que hay ahí. ¿Sí me entiende? Yo por eso, a mí me gustó, creo que fue usted que dijo, cuando vino el apóstol Bonilla, dijo, y si Dios me tiene que liberar de todo, que me libere. O sea, porque hace muchos años escuchamos, una vez también vino un profeta y escuchamos a una hermana, no, yo no quise pasar porque si no, imagínense que me libere y ahí delante de todos, y nosotros nos quedamos el pastor y yo como, o sea, al contrario, aprovecha, ¿sí me entiende? Aprovecha, porque a veces nosotros, por más que usted ayune, ore, Dios necesita una unción más fuerte para poderle sacar aquello que le aflige. A veces no son pecados que usted comete, a veces son maldiciones generacionales, que a veces por el temor o el qué dirá, no pasamos. Entonces ahí es importante, amén. Continuamos en la parte de abajo. Jesús sabiendo, alguien me lo lee por favor, ¿quién falta? Rodolfo, por favor. La última partecita, Jesús sabiendo lo que había en su corazón, trató de descifrarlo para Simón, contándole una parábola se demuestra el amor y la paciencia de Jesús, extendiendo la construcción al Señor. Amén. Jesús dijo, había un cierto acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 750. Bueno, aumentale un poquito. No tenía nada que pagar. Francamente los perdonó y ambos, dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió y dijo, supongo que él, a quien más perdonó. Y él le dijo, bien has juzgado. Wow, amén. Vea que aquí vemos nuevamente la diferencia, que a uno se le perdonó, bueno, le añadió de 50 a 70, pero al que se le añadió un poquito más fue el que se le perdonó más, ¿sí me entiende? Entonces, cuando nosotros reconocemos, hay gente, hermanos, este es un testimonio, cuando mi papá hace muchos años que yo le hablaba de Cristo y me decía, no, porque él se sentía muy pecador, y yo creo que todos en algún momento, es que si yo voy a la iglesia, hasta el techo se puede caer de los pecados, y yo le decía, no, es que Dios te ama así. Hermanos, cuando él se convirtió, o sea, yo creo que hubo la mayor fiesta en el cielo porque mucha gente que lo conocía a él empezó a aceptar al Señor por esa razón. O sea, porque ven, por eso Dios a veces busca a aquellas personas que fueron de lo peor, porque sabe que cuando esa persona acepta a Jesús y tiene un cambio en su vida, hermanos, la gente que le rodea va a decir, yo quiero eso también. Yo quiero ser como tú, yo quiero ir a donde tú vas. Esas son las señales de las cuales habla la palabra, las señales que Dios hace en nosotros. Amén. Ahora sí continuamos donde dice Jesús quería abrir la mente. El pastor, por favor. Dice Jesús quería abrir la mente de Simón a otra dimensión de comprensión.
qué misericordioso es Él. Amén. Ahora solo lea Lucas 7:47. Dice, por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien se le perdonó poco, poco ama. A tal momento. La partecita de hoy. Tal momento de cambio, mentalidad de reino, pero él no podía recibirlo. Está hablando de este hombre, ¿cómo se llama? De Simón. Dice, tal momento, o sea, la historia tan bonita, pero la gente no podía recibir por falta del cambio de mentalidad. Amén. Y yo aquí le puse, esto no lo trae su clase, pero dice, para entender la palabra de Dios es necesario un cambio de mentalidad. No podemos leer la palabra de Dios desde nuestra naturaleza humana. Tenemos que pedir al Espíritu Santo ayuda para poder interpretar la palabra de Dios y asimismo reconocer la voz de Dios. Amén. Por eso todo lo que leamos, tenemos que pedir al Espíritu Santo, ayúdame a interpretarla y darle la interpretación correcta, porque hoy en día por eso dice que incluso la palabra dice que se levantarán muchos falsos profetas y muchos maestros, pero la verdad, yo le digo al pastor, yo tengo al Espíritu Santo como lo tiene usted, y al Espíritu Santo le da testimonio que lo que se predica, que lo que enseña es una verdad. Amén. Así que vamos a las preguntas de conocimiento previo. Vamos con el número 1, Abiel, por favor. ¿En qué momento? ¿No lo hiciste? ¿En qué momento el Señor nos comienza a revelar nuestros sueños? ¿Algunos de ustedes respondieron? ¿Quién respondió? Yo. A ver. Cuando buscamos de Él. Amén, amén. Ya tenemos aquí un nuevo maestro, amén. ¿Alguien más respondió algo diferente? Recuerde que yo le puse, póngale número 1. Póngale. A medida que vamos creciendo también, amén. Es lo mismo, cuando usted va conociendo más de Dios, va creciendo. El número 2, hermana Ruti, por favor. ¿Cuál es el propósito del ministerio quíntuple? No, sí. ¿Cuál es el propósito del ministerio quíntuple? Usted lo respondió al principio. ¿No se acuerda? Ya se le fue. ¿Alguien le respondió esa? ¿Cuál es el propósito del ministerio? Edificar a los santos para la obra del ministerio. Amén. ¿Qué significa el ministerio quíntuple? El número 3, el pastor, por favor. Fue establecido para edificar la iglesia. Amén. Ay, el pastor hasta le salió un mito. Estudio el pastor, estudio como pastores, profetas, maestros, bueno, cualquier persona que hable de Dios. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que todos somos un cuerpo, para que todos podamos trabajar edificando la iglesia. O sea, quitemos esa mentalidad de que solo el pastor lo puede hacer porque pues él es el que tiene el llamado. No, él es el Moisés que va dirigiendo al pueblo, pero todos nosotros tenemos que poner nuestra mano en el arado y empezar a hacer y desarrollar lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Ahora, tal vez si Dios te llamó como profeta, puede que no comiences aquí profetizando y haciendo, puede que comiences limpiando el baño. ¿Sí me entiende? Puede que comience limpiando el cuarto de los bebés. No quiere decir que porque Dios estableció un ministerio en ti, ya va a comenzar el ministerio aquí. Hermanos, yo comencé limpiando los baños, limpiaba baños, era ujier, fui maestra, duré como 4 o 5 años educando a los niños y luego era cuando no teníamos un edificio establecido para los niños. He enseñado a mujeres, he hecho de todo. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza haciendo de todo, ahí se le va formando su carácter. Agarra habilidad, agarra sabiduría, ya puede usted tener más control de su don. Amén. No quiere decir que, no, es que a mí me han pasado, hay gente que me llega y me dice, es que Dios me llamó como profeta. Y luego, o sea, váyase al baño, ahí la hermana Marianita ayuda. Amén. ¿Se me entiende?
O sea, hay que comenzar en algo, ¿no? Bien, el que sigue, ¿cuál es? Nos quedan 3 en el 4. ¿Hasta qué nivel? Hermano Guillermo. Yo puse hasta que seamos maduros. Sí, pero lea la pregunta, por ¿Hasta favor. qué nivel debemos de llegar a crecer? ¿Qué usted respondió? Hasta que seamos maduros en vuestro entendimiento. ¿Alguien respondió algo diferente? Aquí es donde marcamos, pastora. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo. De Cristo. Amén. Ruthie Junior, lea el que sigue, por favor. ¿Cómo llegamos a nuestro destino? ¿Por demanda popular o a través de la obediencia? Obediencia. ¿Qué usted respondió? ¿Quién fue? ¿Tú? Por la obediencia. Por la obediencia. Amén. Federico, ¿de acuerdo con Lucas? De acuerdo con Lucas 7:47, ¿a quién es al que se ve aman a ¿A quién usted cree? Dios? ¿Qué usted respondió? A usted no, a todos nosotros, no nada más a usted. Amén. A todos nosotros. Dice que al que más se le perdona, más se le ama. Amén. Lorena, léame el último, por favor. Ahí hay un error. Ya me lo compartió la hermana María, que es mi asistente. Amén. Y sí, cuando hice la computadora, o incluso tal vez se me olvidó ponerle cuál fue el sobrenombre que se dirigió Lucas hacia la mujer del vaso de alabastro. Entonces, ahí esa partecita faltó, ponerle el nombre o el sobrenombre. Léalo, Lorena, por favor. Dice, ¿cuál fue? Pues me imagino que El sobrenombre. que se dirigió Lucas hacia la mujer del vaso de alabastro en Lucas 7:37, como una mujer pecadora. La mujer pecadora. Amén. Entonces ya sabemos que aunque sepamos de dónde viene tal persona, háblele como Dios lo está viendo. Amén. Bien, Hebreos 6:1. Leo, léalo por favor. Para terminar. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. En Hebreos 6:1. Amén, amén. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas elementales? El bautismo, la salvación, los diezmos, la Santa Cena, son las enseñanzas más básicas. Pero ya cuando aprendimos todo eso, tenemos que avanzar un poquito más adelante, amén. Bien, vamos a ver con Lorena, ¿qué aprendió el día de hoy? Aprendí realmente lo del ministerio quintuple. Amén. Y vamos, aquí esta es la base. Todas las clases que siguen van a hablar del ministerio quíntuple y a desarrollar un poquito lo que es la función de cada uno. Se basaba en estos 5 ministerios. Amén. Y vea qué importante, o sea, es uno de los puntos más importantes que debe de haber dentro de una iglesia. Pero para eso tiene que haber un cambio de mentalidad y entender que Dios o Jesús más que nada estableció el ministerio quíntuple. Amén. Hermano Guillermo, ¿qué aprendió el día de hoy? Bueno, primeramente vimos 2 palabras ahí, que es el entendimiento y la interpretación. Amén. El entendimiento es un proceso mental de cada uno de nosotros. Amén. Cada uno tenemos una forma diferente de entender las cosas. Unos somos más rápidos, otros somos más lentos, otros así es. somos malos en eso y así.
Y la interpretación también, todos tenemos una forma de interpretar diferente. Usted Así interpreta es. de una forma, yo de otra, el otro de otra. Amén. Y bueno, eso está en dependencia del crecimiento que tengamos cada uno Cada de nosotros. persona. Amén. Amén. Vimos también, como decía Lorena, el ministerio quíntuple, que es poder saber desarrollar cada uno de estos evangelios, Sí. o sea, cada uno de estos ministerios. Ya todos sabemos los 5 ministerios. Saber, ustedes en la próxima clase te va a hablar de eso. Sí, ya vamos a desarrollar profundizar cada más. uno de estos. No llamar a las personas, o sea, tener en nuestro corazón una idea diferente a las personas del mundo, que las personas del mundo llaman a las personas por un defecto que ellos vean en ellos. Exacto. Sí, y no ven las virtudes de ellos. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Amén. Ok, dele tiempo a Juan Carlos. Ya sé que usted ya absorbió todo. Juan Carlos, ¿qué aprendió el día de hoy? ¿O qué fue lo que más le llamó la atención a usted? Bueno, de los que más pecaron, que Dios más los ama. Amén. Y vea que ese es un puntito a lo cual a mucha gente la detiene de venir a Cristo. Porque se sienten bien pecadores, es que tal vez Él no me va a poder aceptar. Y pues es al que más lo va a abrazar el Señor, ¿verdad? Pero es que luego suele pasar así. Ahora, muchas veces se detienen. No me pongo en ese lugar porque se A me ha ver. pasado. Amén. Que tal vez buen día, pero pues luego te sientes igual, dices no, porque pues mis pecados, pero ya cuando te pones a pensar las cosas y vas aprendiendo de Dios, sabes que Dios te perdonó por tus pecados, te pagó por esos pecados que hiciste. Amén. Entonces, Él te va a perdonar y te va a aceptar. Amén. Y siempre lo va a hacer, siempre. Por eso es de que nadie de los que estamos aquí, hijos, somos perfectos. Dios siempre nos está perdonando continuamente. Ahora, no podemos hacer el pecado como un hábito, pero sí tratar de santificarnos a más. Nos santificamos, aunque sabemos que Dios nos perdona. Ahora, hay gente que se retiene de venir a Cristo por número uno, se siente pecador. Y otra, porque al venir a Cristo, después la gente lo llama, como vemos aquí, el hombre pecador, la mujer, no sé qué, tenía 5 maridos, o sea, le llaman por su pecado. Amén. Diga, hermano, a Juan Carlos. Con eso fue lo que más. A ver, hermana. Bueno, sí, la constitución es bien porque uno entiende cómo se enfoca, o sea, cómo está constituida la iglesia. Amén. El enfoque de cada ministerio. Sí. Y vemos cómo la iglesia funciona. Amén. O sea, vemos aquí, por ejemplo, Claro. vemos como pocos soldaditos, pero Sí, cada quien hace amén. Su parte. Amén, amén. Susana. Bueno, personas del entendimiento, o sea, cada quien entiende a su manera e interpreta la manera. Exacto, amén. Que lo entendió, también de acuerdo Exacto, dijo Pedrito. Amén. De acuerdo a los conocimientos que tiene, ¿verdad? También aceptar que las personas cambien. Amén. Por ejemplo, como le decían la pecadora y eso, que aceptar que las personas cambian, ¿verdad? Sí. Del ministerio quinto. Amén. De cada uno que tiene su función, que entre todos así, o sea, como que la obra como que acerca más a la gente a la fe, Amén. aprender más. Sí. Imagínese que usted solamente use una mano, teniendo 2. O sea, mandar así. Así. Bueno, imagínese que solamente estuviera funcionando una parte de su cuerpo, que hoy en día lamentablemente así es. Pero ya una vez que todos entienden su función, hermano, esto se hace un tremendo avivamiento, porque cada quien va a empezar a poner su mano donde tiene que ponerla, ¿sí me entienden? Y es a donde nosotros tenemos que llegar, amén. ¿Alguien más, Ruti? ¿Qué aprendió hoy? De que cada quien mira de diferente lado, diferente ángulo las Amén. cosas, y que todo es válido. Amén. Todo es válido. Sí. Porque como dijimos en la clase anterior, Dios nos va a hablar respecto a lo que podemos entender en nuestro entendimiento. Porque no nos va a hablar a todos de la misma manera. No. Y pues nos remarca aquí que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a cada quien dependiendo de nuestro ministerio. Amén. Y también de que nos vuelve a recordar que todas las historias que existen en la Biblia, la mayoría vienen
por personas que eran demasiado pecadoras, Ujú. que todos tenían muchos defectos, Así es. y que así como ellos ahora estamos nosotros en esta actualidad, y que Dios aún nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue cambiando, transformando, y que pues Él espera que lleguemos a la medida de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén. Imagínense que ahora recordáramos a Moisés como el asesino. Y no, o sea, se recuerda a Moisés el que llevó al pueblo a la tierra prometida. El que abrió el mar, ¿sí me entiende? Así es como uno debe recordar a la gente. Porque Moisés era un asesino antes de ser llamado. Amén. ¿Alguien más? ¿Félix? ¿Alguien? No. A ver. Nada más de que, A ver. cosa más de que hay que hablarles por su nombre a las personas más. Amén. La palabra, esta ya es otra clase y no me quiero meter, pero la palabra tiene mucho poder. O sea, lo que usted declare, eso es lo que usted va a recibir. Yo les pregunto, ¿ellos son cristianos? No. Y tienen más fe de que van a salir adelante pagando un carro caro, teniendo su casa, y nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos a nuestro pastor que ha dicho que nada nos faltará. Usted está todos los días, se levante, con un día que no tuvo trabajo, está. Eso es descansar en Dios. Amén. Pues vámonos. Amén. Vámonos. Dios es maravilloso, es poderoso y nos enseña cada día. Amén. Que no te dicen la verdadera verdad. Amén. Si el pastor puede orar por nosotros. Sí, el sábado no falten. Dejen algo para el sábado. Deje el pastor si puede orar, por favor. Oramos para ellos, dejen algo para el sábado. Oramos, gracias, Padre. Gracias porque usted nos enseña, nos habla, nos dirige, Señor. Nos hace libres, Padre, y eso es parte de la bendición, papá. Así es, Padre. Porque la bendición buena viene, papá, viene, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, que usted nos lleva a nuestros hogares con bien, que descansamos en gozo, en paz, porque usted ha prometido, Señor, que usted es Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén, amén.